Hola a todas las personas que están compartiendo con nosotras este espacio, este curso vinculado a las políticas públicas, las juventudes, los géneros en el siglo XXI. En primer lugar, queremos renovar el agradecimiento al Instituto Nacional de la Administración Pública, la Secretaría de Gestión y Empleo Público, por invitarnos a participar de este Plan Federal de Formación y Capacitación de Gestión Pública 2021. Como ya me he presentado en otra oportunidad, mi nombre es Rebeca Sena y junto con Angélica de Sena y Andrea de Tano estamos acompañando en lo que es este curso de formación. En el encuentro de hoy vamos a revisar eh, algunas nociones vinculadas a los procesos de digitalización de las políticas sociales y lo que se ha denominado las sociedades 4.0. Por eso es que el encuentro de hoy se titula Sociedad 4.0 y digitalización de las políticas sociales, intervenciones estatales, Internet y juventudes. A lo largo de este encuentro vamos a explorar la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación e Internet en las intervenciones estatales en general, pero en las orientadas a las juventudes en particular, en diálogo con algunos rasgos significativos de lo que se ha denominado, de lo que se ha conceptualizado, de lo que se entiende como sociedades 4.0, ¿sí? Sobre todo dado que estos procesos de digitalización de las intervenciones del Estado se inscriben en un contexto previo, ¿no? Que el concepto de sociedad 4.0 nos permite comenzar a desandar, comenzar a problematizar, comenzar a analizar por lo pronto las políticas públicas. Por eso, un poco lo que es la estructura del encuentro de hoy va a estar transitando alrededor de los siguientes puntos que tenemos en lo que es la pantalla compartida, ¿sí? En primer lugar, vamos a reforzar algunos tópicos característicos del contexto donde esta mirada se inscribe, es decir, este modo de comprender a las políticas públicas orientadas a las juventudes, dónde se inscribe, ¿no? Para pensarlas en relación a los procesos de digitalización. Y en este sentido es que nos vamos a centralizar en el concepto de sociedades 4.0 por un lado, y por otro lado comenzar a advertir, analizar, digamos, la centralidad que poseen las prácticas de digitalización de la sociedad como un escenario más amplio, ¿sí? A partir del cual estos procesos de incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en las políticas públicas se inscriban, ¿sí? Esto es, hay un escenario que está configurando, que está significando esos procesos de incorporación, ¿sí? De la digitalización a las intervenciones del Estado. En un segundo momento, vamos a hablar de esta noción del Estado ampliado, que se encuentra en íntima vinculación con el punto anterior, ¿no? Y este concepto del Estado ampliado nos permite advertir, nos permite identificar algunas de esas transformaciones que estamos observando en las sociedades contemporáneas y que este inicio del 2021, ¿sí? Este inicio de siglo, este siglo que ya lleva estas décadas transcurridas, parece ser que acentúa esas prácticas de digitalización, sobre todo también incorporándolos en lo que es la esfera del Estado, y marca con fuerza, ¿sí? Un modo de interactuar, un modo de relacionarse entre las poblaciones y el Estado. En tercer lugar, con esos dos puntos ya un poco clarificados, un poco debatidos al menos, vamos a adentrarnos, ¿sí? En lo que nos interesa, digamos, en profundidad en relación a las políticas públicas y lo que se ha denominado e-gobierno, ¿no? Y de qué manera ese vínculo entre intervenciones estatales y lo que se ha denominado e-gobierno, ¿no? Nos permite problematizar las experiencias y las vivencias de las juventudes en relación a su propia participación en las políticas públicas. En ese sentido, digamos, esos
tres primeros elementos nos van a dar la apertura necesaria para empezar digamos, a abordar y a problematizar diferentes modos de ser, de estar, de habitar las tecnologías de la información y la comunicación en las sociedades contemporáneas, ¿no? Por eso vamos a hablar de estos tres conceptos o de estos tres modos de mirar las TICs y las juventudes desde los usos, qué significa poder hacer uso, ¿sí?, de las tecnologías de la información y la comunicación, desde los accesos, qué significa poder o no acceder, y en tercer lugar, desde las apropiaciones, ¿sí? Estos diversos modos en que las personas se relacionan con las tecnologías de la información y la comunicación y con Internet en el marco de las políticas públicas, nos ayuda también a tensionar determinados supuestos, ¿no?, en relación a las juventudes, que un poco ya se vienen discutiendo en relación a comprender a las juventudes desde estas miradas naturalizadas, adjetivantes, ¿no? De entender que todas las juventudes son uniformes, que son homogéneas, que son una sola, entender que las juventudes, entre comillas, naturalmente tienen una predisposición para las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Bueno, justamente estos conceptos de los usos, de los accesos y de las apropiaciones nos va a permitir tensionar algunos supuestos en relación a las juventudes. Por último, vamos a transitar y vamos a ofrecer a modo de apertura una serie de reflexiones finales, de puntos a tener en cuenta, de elementos que nos interesa subrayar, de modo que surja o se posicione como una invitación para seguir problematizando en función de las experiencias de las juventudes situadas, de las juventudes locales, de los modos en que vienen participando, llevando adelante diferentes políticas públicas en cada una de las localidades en las que se encuentran, ¿sí? En ese sentido, entonces, con esta estructura, ¿sí?, a partir del encuentro es que vamos a tratar de ir transitando, ¿sí?, los diferentes momentos relacionados al encuentro de hoy, que tiene que ver con los procesos de digitalización de las políticas públicas, las experiencias de las juventudes en esos procesos de digitalización y cómo ellos se inscriben en un contexto más amplio que tiene que ver con lo que se ha denominado las sociedades 4.0, ¿sí? En primer lugar, entonces, este vínculo que estamos intentando conceptualizar, que estamos intentando problematizar en relación a las políticas públicas y las tecnologías, toma como punto de partida diferentes procesos de digitalización de la sociedad, ¿no? ¿Y qué características o cómo podríamos mencionar, ¿no?, a esas características vinculadas a los procesos de digitalización, ¿no? Y en ese punto, digamos, con la entrada en el siglo XXI, hemos pasado a ser lo que Escribano denomina una sociedad 4.0, ¿sí? Donde los diferentes dispositivos móviles que hemos incorporado a nuestra vida cotidiana, pensemos en los teléfonos celulares, pensemos en las tablets, pensemos en las computadoras, pensemos en los televisores inteligentes, ¿no? Bueno, todos esos dispositivos móviles que hemos incorporado a nuestras prácticas, cotidianas, se han convertido en espacios de producción, de edición y de almacenamiento de contenidos, ¿sí? Y ese proceso de incorporación de estos dispositivos móviles a nuestra vida cotidiana han empezado a converger, ¿sí?, con nuestros sentidos. Es decir, han empezado a establecer un diálogo entre nuestros sentidos y el mundo de la tecnología, ¿sí? Ello implica desde las formas en que apreciamos o presentamos un, entre comillas, buen desayuno. Pensemos en las diferentes imágenes compartidas en las diferentes redes sociales, cómo se presenta y cómo se aprecia o cómo se valoriza un, entre comillas, buen desayuno, cómo transmitimos tranquilidad o placer en las redes sociales, cómo transmitimos energía o empuje, ¿sí?, cuando se sube una foto de una persona entrenando, cómo se transmite también aquellos esquemas vinculados a qué nos da placer o qué nos genera disgusto o nos saca de nuestra zona de placer cuando consumimos.
En ese sentido, digamos, nuestra participación, nuestra incorporación de los diferentes dispositivos móviles en nuestra vida cotidiana empiezan a disputar sentido sobre aquello considerado bello, sobre aquello considerado sencillo, sobre aquello considerado tranquilizante o irritable o lo que no nos gusta, etcétera, etcétera. En ese sentido, digamos, la incorporación de estos dispositivos, ¿no? Empieza a involucrar y a converger nuestras propias prácticas sociales con las redes sociales como protagonistas en muchos casos, e incluso el ciberespacio como un espacio de interacción cotidiana en nuestras vidas, ¿no? En este sentido, se han metamorfoseado las prácticas cotidianas, los modos de saludar, los modos de despertar o de amanecer, ¿sí? Los modos en que nos entretenemos con los dispositivos móviles, los modos en que trabajamos, ¿no? Con los dispositivos móviles, los modos en que participamos de los espacios de enseñanza y aprendizaje, los modos de ir al baño también se han modificado y se han transformado con la incorporación de los dispositivos móviles, ¿sí? Y junto con, digamos, estas transformaciones de las prácticas cotidianas, también se han transformado nuestras maneras de comunicar, ¿no? A través de audios, a través de fotografías, a través de imágenes, a través de textos, a través de videos. En ese sentido, digamos, también para las ciencias sociales han implicado una potencialidad en tanto estos dispositivos se presentan como una oportunidad para registrar, para interpretar y para retratar el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? De allí las numerosas técnicas de indagación, de registro, atravesadas por las tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? En ese sentido, digamos, en las sociedades contemporáneas, en las sociedades actuales, asistimos a una eclosión de la conectividad entre diferentes plataformas y aplicaciones. Ustedes ahí en la pantalla compartida pueden ver algunas de ellas, o las más conocidas, o las que a mí me resultan más conocidas, y que se han popularizado con fuerza, como puede ser YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Google, y demás aplicaciones que comienzan, digamos, a permear, a dialogar con nuestras prácticas cotidianas. Si observamos algunos datos, para inicios del año 2020, casi la mitad de la población mundial se encontraba en redes sociales y 4.540 millones de personas se encontraban en línea simultáneamente, ¿no? Y en este escenario y con esta presencia, ¿no?, de las diferentes redes sociales en nuestra vida cotidiana, algunos autores comienzan a hablar y a afirmar y a debatir la idea de un homo digitalis, ¿no? Que estamos frente a un homus digitalis, ¿no? Definido, digamos, sobre todo en función de una serie de características distintivas que tienen que ver con al menos 3 puntos que son centrales, ¿no? En primer lugar, tiene que ver con un transcurrir de la vida entre pantallas, ¿no? Donde estas últimas son ubicuas, están presentes, están muy presentes y de forma simultánea y de forma paralela en nuestras prácticas cotidianas, desde los teléfonos inteligentes, los smartphones, las tabletas, las tablets, las computadoras, los televisores inteligentes, los relojes inteligentes, los smartwatch, todo, digamos, se encuentra al alcance de un clic, ¿no? Y todas las potencialidades que esos nuevos dispositivos representan para los procesos de interacción cotidiana, ¿no? En las sociedades contemporáneas, si nosotros observamos qué nos permiten o qué nos habilitan a hacer esos dispositivos y también, por supuesto, qué nos restringen, ¿no? Qué solapan, qué nos muestran, qué ocluyen, digamos. Pero si nosotros empezamos a ver qué es lo que permiten estos dispositivos tecnológicos o a qué nos habilitan, digamos, a comenzar a problematizar, vamos a ver que podemos acceder a información, podemos leer libros a partir de esos dispositivos, podemos escuchar música, podemos ver películas, podemos asistir a obras de teatros,
podemos comprar y adquirir bienes y servicios de los más variados, casi incluso de una manera instantánea. En este sentido, digamos, me interesa remarcar estas dos características que presenta o que estarían discutiendo con este Homus Digitalis, ¿no? No solamente que los dispositivos, la incorporación de los dispositivos a las prácticas cotidianas nos permiten acceder a una serie variada de prácticas, como comprar, prácticas de consumo, prácticas de ocio, prácticas de trabajo, prácticas de relajación, ¿sí? Prácticas de acceso a la información, sino que también esas prácticas adquieren una característica específica que tiene que ver con la instantaneidad, ¿no? Es decir, no solamente habilitan toda esa serie de interacciones, sino que también lo pueden hacer de una manera casi inmediata, ¿sí? De allí, digamos que una de las características principales del Homus Digitalis sea la inmediatez, ¿sí? Una segunda característica se vincula a lo que se ha denominado el Internet de las cosas, ¿no? Esto es poder extender la conectividad a todas las cosas que están o que forman parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida contemporánea, ¿sí? Incluso eso ha llegado hasta tal punto de que las cosas pueden ser manipuladas o pueden ser controladas a través de la red, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el control de los dispositivos científicos o de los aparatos para trabajar en el espacio, que pueden ser manejados a una gran distancia a través de el Internet de las cosas, los dispositivos satelitales y un largo etcétera. O también, digamos, lo podemos pensar en las prácticas más cotidianas, como, por ejemplo, manejar la calefacción del hogar, manejar la iluminación del hogar a la distancia, ¿sí? Hoy, la tecnología, el Internet de las cosas, permite que a la distancia podamos manejar estos dispositivos sin estar simultáneamente en un mismo tiempo-espacio, ¿sí? En tercer lugar, digamos, este Homus Digitalis se vincula a la identidad, los procesos identitarios de las personas, ¿no? Pasando desde las expresiones más próximas, ¿sí? A un espacio virtual ilimitado, ¿no? Donde los diversos entornos, a los que hacía referencia al inicio de la diapositiva, como es Facebook, como es Instagram, como es Twitter, como es TikTok, como es YouTube y un largo etcétera, habilitan diferentes expresiones o expresiones diversas, ¿sí? De los procesos identitarios de las personas que participan de ellas. En este sentido, digamos, las tecnologías de la información y la comunicación y las sociedades se encuentran en íntima vinculación, en íntima interacción y en íntima transformación. Por lo tanto, estos elementos comienzan a dibujarnos, a bosquejarnos un escenario a partir del cual comenzar a repensar o al menos inscribir cualquier debate que querramos hacer en relación a las políticas públicas, en relación a los procesos de incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación e Internet a su proceso de gestión, implementación o evaluación, y justamente a la participación también de las juventudes en relación a esas políticas públicas. Bueno, en este escenario es donde tenemos que hacer el esfuerzo por inscribir y por empezar a reconstruir algunos elementos que son significativos para pensar a las políticas públicas y a sus procesos de digitalización en estos escenarios, ¿no? Otro modo que me interesa que podamos recuperar para discutir algunas de las transformaciones de las sociedades contemporáneas es aquella nominación que entiende a las sociedades actuales como sociedades de la información, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, un texto de Varela va a decir que este concepto, este modo de entender a las sociedades contemporáneas como sociedades de la información, lo que busca es aludir, es hacer referencia a una acelerada incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a un conjunto de actividades de la vida cotidiana, ¿sí? Pero el principal peligro, si se quiere, o
digamos, o el principal riesgo de entender a las sociedades contemporáneas como sociedades de la información es no advertir que en el siglo XXI, al menos en lo que llevamos transcurrido del siglo XXI, coexisten sectores poblacionales que no solamente no acceden a las sociedades de la información y de la comunicación, a las sociedades 4.0 y a todas estas características que estamos debatiendo a partir de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la sociedad, sino que aún perviven esas poblaciones en condiciones de no acceso a la electricidad, de no acceso al agua corriente, sin acceso a la educación ni a proteínas suficientes para su subsistencia. En este sentido, digamos, no se tiene que dar por sentado una homogeneidad y una uniformidad en el uso, en el acceso y en la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación en las sociedades contemporáneas, ¿sí? Considerar que la sociedad de la información es una sola y que se accede a, digamos, de manera uniforme, ¿no?, a las tecnologías de la información y la comunicación, contribuye, digamos, a solapar estas bases estructurales, ¿no?, de la desigualdad, a desresponsabilizar a los diferentes actores, ¿no?, que están interaccionando o que están entrando en juego en las posibilidades de acceso, de apropiación y de uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y también, digamos, colabora a reafirmar una aparente cultura binaria, errónea, lo quiero remarcar, entre personas incluidas y excluidas, entre personas conectadas y desconectadas, ¿no? Entre personas que tienen diferentes desigualdades y que quedarían al margen, ¿no?, de estos procesos de digitalización. Muy por el contrario, las experiencias, las vivencias, las percepciones, los procesos de socialización en relación a las tecnologías de la información y la comunicación, Internet y la sociedad son mucho más dinámicas, son mucho más complejas y son mucho más cambiantes y se resisten, por suerte, para quienes estamos haciendo ciencias sociales, a encasillarse en pares dicotómicos que lo que hacen es, más que mostrar, más que complejizar, más que agudizar la mirada en relación a estos temas que nos interesan, lo que hacen es ocluir, ¿sí?, en esos pares aparentemente dicotómicos y excluyentes, ¿sí? Dicho estos elementos, entonces, como les decía, a manera de elementos contextuales que nos permiten inscribir esta discusión que estamos intentando dar en relación a la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en las intervenciones del Estado, es que ahora, digamos, se vuelve interesante poder revisar a qué se refiere o a qué se hace referencia cuando se piensa en esta noción del Estado ampliado, ¿sí? En este punto, digamos, las transformaciones acaecidas en el marco de lo que se ha denominado sociedades 4.0 no solamente se vinculan al mercado y a los grandes desarrollos económicos y tecnológicos, sino que implican indefectiblemente y necesariamente al Estado en una serie amplia de sentidos, ¿sí? En este punto, digamos, hay que poner a la figura del Estado en el centro también del debate, o al menos como un actor relevante para comenzar a discutir, comenzar a repensar, comenzar a problematizar estos procesos de incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, digamos, los estados poseen una gran incidencia en el uso y en la regulación de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? Desde la inversión en infraestructura básica, ¿sí?, pasando por los planes de compra de productos por parte del Estado vinculado a las tecnologías de la información y la comunicación, así como a la definición de los términos y la característica de esas inversiones y de esos usos, ¿sí? El Estado ahí juega un rol protagónico, ¿sí?, respecto a los procesos de incorporación, de qué manera, con qué características se dan esos procesos de interacción entre el Estado, la sociedad y las tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? Estos elementos, digamos,
consisten en un amplio abanico de formas de comunicar y de interactuar, ¿sí? Que se han denominado como gobierno electrónico, ¿sí? Con esta categoría, con esta referencia a gobierno electrónico, se hace relación a los vínculos que se establecen entre los ciudadanos y algún nivel de gobierno, ¿sí? Por medio del uso de las tecnologías de la información, de la disponibilidad, ¿sí? De la información sobre las características de esas intervenciones que está llevando adelante el Estado y también sobre la posibilidad de diferentes tipos de gestiones que las personas puedan hacer, ¿sí? En este sentido, entonces, el gobierno electrónico, o al menos esta nominación, ¿no?, de gobierno electrónico, hace referencia a los diferentes usos que las personas ciudadanas y los diferentes niveles de gobierno hacen de las tecnologías de la información y de la comunicación, de la disponibilidad, ¿sí?, del acceso a la información relacionado a eso y a otras intervenciones del Estado, y también a la posibilidad de realizar diferentes gestiones, no solamente acceder a la información, sino también, por ejemplo, inscribirse en una política pública, chequear cuándo va a ser el próximo cobro, inscribirse para hacer algún trámite específico, gestionar un turno, etcétera, etcétera, ¿sí? En este sentido, digamos, el Estado se modifica, incorpora, regula y norma, ¿sí?, cada inclusión, cada incorporación tecnológica que realiza a sus plataformas, ¿no? Transformando necesariamente e indefectiblemente sus intervenciones e impactando en la sociedad, ¿sí? El Estado se transforma a sí mismo y también transforma a la sociedad sobre la que está interviniendo a partir de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? En este marco no puede, digamos, eludirse la importancia que asume el vínculo Estados-poblaciones por medio de las políticas públicas y más aún a través de la presencia de Internet y las tecnologías de gestión, ¿no?, de esas políticas públicas, ¿no? Y en ese sentido, ello ha implicado que inicialmente la presencia estatal en las diferentes, en la red, sobre todo en las tecnologías de la información y la comunicación, adquiere al menos, digamos, unos 4 puntos que se vuelven centrales, ¿no? En primer lugar, a partir de diferentes portales gubernamentales. Estos portales gubernamentales lo que hacen es presentar información sobre las intervenciones que se realizan, ser espacios de comunicación de las medidas que se toman, un espacio de puesta al aire, ¿no?, de esas diferentes medidas que los estados van tomando. En segundo lugar, tiene que ver con las diferentes interacciones que se establecen entre los propios destinatarios de esas políticas públicas a partir de la organización de diferentes grupos de ayudas o, digamos, colaboraciones que se dan entre las personas. Ya vamos a ver cómo las personas receptoras, los jóvenes receptores de las políticas públicas participan activamente de diferentes, por ejemplo, grupos de Facebook donde intercambian información valiosa, evacúan dudas, comparten convocatorias, ¿sí? Esos también son espacios donde toman vida, donde se dan, ¿sí?, las intervenciones del Estado, más allá de que no estén previstos dentro del diseño de una política pública. En tercer lugar, también, digamos, esta presencia del Estado en las diferentes, o a partir de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, también habilita diferentes tipos de canales, como los canales de YouTube, como las páginas de Facebook, para difundir información sobre las diferentes intervenciones. Y por último, digamos, también, sobre todo quienes están participando del curso y también estarán al tanto de esto, cómo las redes sociales también son utilizadas por las diferentes personas que desempeñan funciones públicas y que están directamente vinculadas a la gestión estatal, que desean tener un perfil público, que desean tener un lugar donde mostrar las actividades que llevan adelante, estableciéndose también, por ejemplo, los perfiles de Instagram como un lugar de comunicación y de intercambio entre esos agentes que llevan adelante funciones estatales y las personas o las potenciales receptoras de las políticas públicas que se están llevando a cabo, ¿no? Y en ese sentido, digamos, por eso me parece muy interesante esta cita de el texto que ustedes tienen como material optativo para poder consultar,
que tiene que ver con esta relación entre las políticas sociales particularmente y el ciberespacio, que se organizaría en función de tres ejes que resultan centrales. En primer lugar, el uso de Internet en los mecanismos de implementación, ¿sí?, de las políticas públicas, como la entrega de documentación, esto que decíamos anteriormente, la inscripción a una determinada política pública, la verificación del cumplimiento de las condicionalidades que exige una política pública, el seguimiento de la persona al interior de esa política social que se está llevando adelante. En segundo lugar, digamos, vinculadas a las relaciones que se dan entre los receptores y las receptoras de las políticas sociales en las redes sociales, a partir de la utilización de diferentes blogs, de grupos de Facebook, de grupos de WhatsApp, a partir de los cuales comunicarse y compartir información relevante. Y un último, digamos, elemento que resulta significativo tiene que ver con la exposición en las redes sociales de aquellas personas que desempeñan funciones estatales, aquellos funcionarios y funcionarias directamente vinculadas con las intervenciones. En este sentido, digamos, estas características a las que hacíamos referencia en relación a las sociedades 4.0, al Estado ampliado y a lo que se ha denominado e-gobierno, comienzan a, digamos, ofrecernos algunas pistas analíticas para repensar, ¿sí?, a las políticas públicas y a la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo en aquellas políticas públicas orientadas a las juventudes. Ahora bien, si empezamos a observar un poco cómo se empieza a dar esta característica del e-gobierno en Argentina, tenemos que decir, o al menos referenciar algunos elementos del orden internacional, ¿sí? En ese sentido, un antecedente directo puede encontrarse en la década del 60, ¿sí?, y a principios de los 70 del siglo XX, momento en que se empiezan a vincular los ordenadores o las computadoras, en realidad, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y las universidades bajo la Agencia para el Programa de Investigación Avanzada de Defensa, ¿sí? Adicionalmente, digamos, a estos elementos, en la década del 90 del mismo siglo, del siglo XX, Estados Unidos anunciaba en su propia plataforma que les complacía anunciar que por primera vez en la historia, la Casa Blanca estaría conectada con las personas a través del correo electrónico, ¿sí? Esto es en la década del 90 del siglo XX, ¿sí? En este sentido, sostenían que el correo electrónico iba a hacer que la presidencia y la administración, el aparato administrativo que acompañaba a la presidencia, estuviera más cerca, ¿sí?, de la población. En ese sentido, digamos, estos dos antecedentes que les menciono empiezan a marcar y son, digamos, antecedentes que dialogan directamente con la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación e Internet a los procesos de gestión, de implementación y de evaluación de las políticas públicas, ¿sí? Ahora bien, para el caso particularmente argentino, lo que se ha denominado e-gobierno posee interesantes antecedentes, ¿no? Sobre todo porque este contexto que estamos atravesando ha permitido, digamos, que algunas situaciones con las que veníamos conviviendo, que ya venían marcando presencia, tomaran visibilidad. Y una de ellas, o una de esas situaciones, tiene que ver con la incorporación justamente de las TICs al sector público y a la implementación de las políticas públicas. Por eso, me interesa cómo subrayar algunos elementos que son también significativos para repensar estos procesos de la incorporación del e-gobierno en Argentina, ¿no? Para mediados de la década del 90 del siglo XX, Argentina sostenía que en aspectos vinculados al gobierno electrónico incorporaba al menos o hacía dos pasos que eran fundamentales. En primer lugar, la incorporación de la firma digital y en segundo lugar, la gestión de los documentos electrónicos, ¿no? Estos avances convivían con algunas, obviamente, limitaciones en términos de conectividad y de desarrollo administrativo, porque estamos hablando justamente de la década del 90 del siglo pasado, ¿sí? A comienzos del nuevo siglo, ya hacia el 2001, se formula lo que se denominó el Plan de Modernización de la Administración Pública Nacional, aprobado por el Decreto 103
en 2001 y en 2017 se crea la Plataforma Digital del Estado, ¿sí? Por medio del Decreto 87 del 2017, que tiene como propósito hacia 2018 incorporar lo que se denominó la Agenda Digital Argentina. En este sentido, digamos, estas características o estos antecedentes vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación y las políticas públicas es algo que ya se venía dando, que ya se venía pensando y que ya se venía propiciando, ¿sí? Y por lo tanto es algo con lo que ya veníamos dialogando, e incorporando paulatinamente y que en todo caso el contexto pandémico lo que nos ha hecho es exacerbar, es acelerar, es poner o acentuar y poner con mayor evidencia estas características que veníamos observando en relación sobre todo a las políticas públicas, ¿no? Ahora bien, digamos, este contexto que estamos tensionando y que estamos discutiendo nos permite problematizar diferentes experiencias de las juventudes en relación a las TICs e Internet y nos permite, digamos, por lo menos dialogar con tres conceptos que son centrales. Uno tiene que ver con los usos, con las apropiaciones y con los accesos de las juventudes a las TICs, ¿no? Los primeros estudios vinculados a las desigualdades digitales se centraron en las dificultades de acceso, ¿sí?, a las tecnologías por parte de los diversos grupos sociales, estableciendo, digamos, algunos pares dicotómicos, ¿no? ¿Se acuerdan que en unas diapositivas previas discutíamos justamente lo peligroso, lo riesgoso de posicionarnos desde pares dicotómicos? En ese sentido, digamos, esos primeros estudios vinculados a las desigualdades digitales establecían pares dicotómicos entre ricos y pobres, entre residentes urbanos y rurales, entre hombres y mujeres, entre jóvenes, ancianos, ¿no? Siendo siempre el segundo lugar de ese binomio, de esas categorías excluyentes, los grupos que tradicionalmente fueron tomados o adjetivados como los más desfavorecidos en ese escenario, ¿no? No obstante, digamos, es necesario como aclarar y poder comenzar a problematizar que la distribución desigual del acceso, de los usos, de las apropiaciones y de las habilidades, ¿no?, adquiere en las sociedades contemporáneas de América Latina algunas particularidades, ¿no? En este sentido, digamos, la alusión o la adjetivación a nativos digitales en relación a las juventudes y a las tecnologías de la información debe ser revisado y debe ser tensionado, ¿no? Dado que, digamos, la variable generacional, como ya venimos discutiendo, impacta notablemente en la brecha digital, pero no es posible dejar de lado, no es posible ocluir, ¿sí?, solapar otras variables que son significativas como la ubicación territorial, como el nivel de ingresos, como el género, como la pertenencia étnica de la población, ¿no? En este sentido, digamos, se advierte y se llama la atención, o al menos se subraya este riesgo de extrapolar acríticamente esta difundida metáfora de los nativos digitales, ¿no? Cuando justamente lo que se trata es de comprender realidades que son complejas, ¿no?, que son diversas, que hay que situarlas para poder entenderlas, ¿no? En este sentido, digamos, la brecha digital, o lo que se ha conceptualizado como brecha digital, se encuentra múltiplemente conformada y segmentada por inequidades de diferente tipo, ¿no?, que no solo tienen que ver con las diferencias socioeconómicas, sino también con las diferencias étnicas, generacionales, de géneros, de capitales, ¿sí?, de habilidades, de conocimientos para manejar las diferentes tecnologías de la información y la comunicación. Y el acceso, digamos, en términos de oportunidad de poder acceder a una nueva tecnología, se corresponde y dialoga con una primera etapa de los estudios sobre las brechas digitales, ¿no?, cuando las posibilidades de acceso eran limitadas y donde las posibilidades de incorporar o de hacer uso de las nuevas tecnologías se encontraban al menos en un estado incipiente, ¿no? En ese sentido, digamos, la cuestión o los debates
no deberían pasar solamente por el acceso o no a los diferentes equipamientos y usos relacionados a las tecnologías de la información y la comunicación, sino también involucrar el cómo se da ese acceso a partir de una infraestructura básica que lo permita y sobre todo para qué hacerlo, ¿sí? Lo que sería ya comenzar a discutir el segundo y el tercer orden de las brechas digitales, ¿no? En ese sentido, no es lo mismo el para qué utilizar las tecnologías de la información y la comunicación estando o solamente utilizando las redes sociales que utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, por ejemplo, para comprar o para adquirir criptomonedas. Estos para qué, ¿sí? Vinculados a las brechas digitales, empiezan a ofrecernos elementos que nos permiten ir tensionando y complejizando esta mirada en relación a las juventudes, las políticas públicas y los procesos de digitalización. Entonces, tiene que ver con el tener acceso, con el cómo se da ese acceso y el para qué se da ese acceso. En este sentido, digamos, no dar cuenta de esta sutileza nos conduce a diferentes falacias o a enceguecernos, ¿sí?, con los conceptos. Y en este sentido me parece muy ilustrativa esta cita que pueden observar en pantalla de cómo estas falacias o el tomar estas metáforas sin problematizarnos muchas veces colaboran y conducen a muchos casos de políticas equivocadas, a diseñar o a llevar adelante políticas equivocadas, que enmascaran muchas veces las bases estructurales de la desigualdad, que contribuyen a desresponsabilizar, cuáles son las responsabilidades del Estado y las empresas y colaboran en reafirmar una cultura binaria entre incluidos y excluidos, o para parafrasear, digamos, dice ahí la cita a Néstor García Canclini, de conectados y desconectados, de diferentes y desiguales que quedan al margen de la tecnodigitalización. Bueno, como venimos insistiendo a lo largo de este encuentro, es mucho más complejo, ¿sí?, comprender estos vínculos con las tecnologías de la información y la comunicación y estos tres niveles analíticos entre el acceso, entre el cómo se da el acceso y el para qué se da ese acceso, lo que pretenden es ofrecernos al menos algunas características distintivas. Ahora bien, comenzamos entonces a explorar algunos elementos en relación a las juventudes y las políticas públicas en los contextos de digitalización. Y lo primero se relaciona con los entornos de esas vinculaciones, de esas interacciones, ¿sí? En este sentido, digamos, lo que se ha denominado los entornos digitales ofrecen espacios a partir de los cuales las personas pueden interactuar con las políticas públicas en este caso, ¿no? Y en este sentido, el abordaje de las políticas públicas y los procesos de digitalización implican que la noción de entorno y la posibilidad de delimitar qué se comprende como entorno adquiera significancia e importancia. Esto es así, digamos, dado que la arquitectura, las características que toman esos espacios de interacciones, condiciona, moldea, organiza, al mismo tiempo que es modificado, es significado y es resignificado por las interacciones que allí tienen lugar, ¿no? Por lo que, digamos, describir estos espacios, poder identificarlos, poder analizarlos, permite comprender cuáles son esos intercambios que allí tienen lugar y de qué manera estos diferentes entornos comienzan a tomar relevancia para el análisis de las políticas públicas y las juventudes. ¿Qué significa esto? Significa poder advertir en qué espacios, qué aplicaciones, en qué escenarios las juventudes se encuentran con las políticas públicas, ¿no? Y en relación justamente a la participación que se da en las políticas públicas, el trabajo de investigación que venimos haciendo muestra que las personas entrevistadas advierten un número considerable de entornos a partir de los cuales interaccionar entre sí y con la política pública, ¿no? Tal como podemos observar en pantalla, desde las páginas web oficiales hasta los videos tutoriales y canales de YouTube, hasta aplicaciones oficiales como Mi Ancestry y el Ciudadano Digital, hasta otras que no son tan oficiales como el uso de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, el uso de diferentes aplicaciones que van marcando, ¿no?, este modo de
interaccionar con las políticas públicas, ¿no? Y en este sentido, digamos, algunos de estos entornos virtuales, como los grupos de Facebook, los grupos de WhatsApp, constituyen o se empiezan a constituir como comunidades sin compartir necesariamente un territorio en común, ¿no? En este sentido, digamos, si ubicamos a las personas que participan de los diferentes grupos de Facebook, sería muy difícil, digamos, poder ubicarlas en un mapa, ¿sí? En el sentido de darles una ubicación territorial común, ¿no? En este sentido, la geografía, claro que influye, porque justamente una de las características de estos vínculos, de estas brechas vinculadas a las tecnologías de la información y la comunicación tiene que ver con cómo se da ese acceso, si donde estoy viviendo hay infraestructura básica que permita que Internet llegue, digamos, pero en ese sentido, digamos, si bien la geografía influye, no es determinante en estas interacciones en los espacios virtuales, ¿no? Y en ese sentido, digamos, como estaba diciendo, es muy difícil que la ubicación de las personas que participan de estos grupos de WhatsApp, de estos grupos de Facebook, puedan ser representadas en un mapa o en un plano tradicional, ¿no? Dado que nuclea a personas de diferentes localidades. Otra de las características que asumen estos entornos es que los ritmos de los intercambios se van modificando, dando lugar a conversaciones que son paralelas, a pantallas simultáneas, a diálogos que muchas veces son caóticos o irrecíprocos, a la masividad de los intercambios, ¿no? Y en este sentido, digamos, nos vamos a dar cuenta rápidamente de estas características si miramos un grupo de Facebook, cualquier grupo de Facebook del que estemos participando, del que querramos participar, si nos tomamos un momento para mirarlo analíticamente, vamos a ver que estas características que estamos advirtiendo digamos, se presentan con fuerza, ¿sí? En este sentido, digamos, los intercambios que se dan en estos entornos no necesariamente tienen una orientación común estable y los miembros tienen diferentes grados de compromiso y de participación, ¿no? En este sentido, quienes participan pueden ser anónimos, pueden tener identidades diferentes, pueden moderar, pueden administrar los grupos, pueden distribuir contenidos. Bueno, allí comienzan a darse una serie de interacciones que también van marcando de qué manera las políticas públicas y los procesos de digitalización comienzan a interactuar con las juventudes, ¿no? En este sentido, digamos, si volvemos sobre la diapositiva que estamos compartiendo en pantalla, se observa que digamos, hay un número variado de entornos a partir de los cuales las políticas sociales son puestas en escena, ¿no? Y muchos de esos entornos son oficiales, es decir, que han sido incorporados en el diseño y en la gestión de esas políticas sociales, como puede ser la aplicación de Mi ANSES o para la provincia de Córdoba la incorporación del ciudadano digital. Y muchos otros de esos entornos no son oficiales, es decir, que nacen y que se generan como producto de las interacciones de las personas entre sí y en relación a las diferentes políticas sociales como los grupos de WhatsApp de personas receptoras, los grupos de Facebook, los hilos de conversaciones de Twitter, etcétera, ¿no? En este punto me interesa reflexionar y dialogar un momento, ¿no? En relación a estos diferentes entornos y qué nos ofrecen para pensar a las políticas públicas, ¿no? En este sentido, digamos, si retomamos y reformulamos aquella clásica definición de Oslak y O'Donnell, ¿no? Para referir a las intervenciones estatales, para que éstas puedan ser analizadas en sus diversos niveles, ¿no? Dando cuenta de este concepto de la capilaridad del Estado, ¿no? Si nosotros retomamos y reformulamos esa definición de la capilaridad del Estado, empezamos a ver que estos entornos que estamos analizando también nos permiten advertir y dar cuenta de esta capilaridad del Estado, ahora con una fuerte manifestación en el ciberespacio, ¿sí? En este sentido, digamos, si con la capilaridad del Estado se advertía a sus diferentes presencias en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Dando cuenta de las manifestaciones de su presencia, si se quiere, celular en la organización de la vida de la sociedad, desde esa perspectiva inicial que proponen los autores, el Estado no se presenta como una entidad que está arriba o fuera de las interacciones sociales, ¿no? Está presente o también ausente de múltiples maneras en prácticamente todas las esferas de la vida cotidiana y en ese sentido impacta, interacciona, dialoga con las diferentes conductas que prohíbe o sanciona, de los riesgos que previene, de las oportunidades que crea o niega, ¿no? Y en este sentido, digamos, el análisis de estos
procesos de digitalización desde los entornos que acá estamos analizando, nos permite continuar ampliando y complejizando esta capilaridad ahora en el mundo virtual, ¿no? Permitiendo advertir la presencia estatal en sus múltiples manifestaciones, ¿sí? Ahora, nuevamente, como decía, en el ciberespacio. Estos niveles analíticos para pensar a las políticas públicas en general, pero a las políticas sociales en particular, nos permiten dar cuenta de las experiencias individual que tienen las personas en relación a la política social en su proceso de digitalización, nos permite advertir quiénes llevan adelante estos roles y estas funciones de la administración pública, también presentes allí en el mundo virtual, a partir de responder o evacuar dudas o consultas, o a partir de sus perfiles personales. Y en tercer lugar, digamos, del lugar del Estado, en este régimen de acumulación capitalista de las sociedades occidentales, donde se inscribe el Estado argentino, que es desde donde estamos analizando, a partir sobre todo de sus intervenciones estatales mediadas por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? Esto entonces en relación a los entornos a partir de los cuales estas políticas públicas comienzan, digamos, a manifestarse, a tomar relevancia en este siglo XXI en relación a las juventudes que participan y a la incorporación del ciberespacio. En segundo lugar, merece la pena, digamos, concentrarnos en lo que tiene que ver con las interacciones, ¿sí? Si nosotros observamos y, digamos, en las entrevistas que se les realizan a las juventudes que participan de políticas públicas, cuáles son las interacciones, ¿sí?, que tienen lugar en esos entornos que acabamos de aludir, vemos que comienzan a tomar presencia un sinnúmero de intercambios que se empiezan a dar en los entornos aludidos, ¿no? En este sentido se dan interacciones de las más amplias, desde el dar de alta a un programa hasta un posible enfrentamiento entre las personas que participan de la política pública, ¿no? En este sentido, si observamos la filmina, la diapositiva que estamos compartiendo en pantalla, empezamos a ver diferentes interacciones y motivos de esas interacciones que van movilizando la participación en los diferentes encuentros, ¿no? En los diferentes entornos, perdón. Tiene que ver con la carga de datos y con la posibilidad de compartir formularios, con la creación de usuarios o recuperar contraseñas, con la inscripción y la aceptación en un programa, con la creación de una cuenta bancaria, con la posibilidad de descargar documentos, con la posibilidad de consultar fechas de cobro, participar de espacios de formación, de capacitación, de reuniones, el acceso a la información, el poder compartir dudas y reclamos, posibles peleas, enfrentamientos, suspensiones de esas políticas, posibilidades de reempadronamiento, ayudas comunes que empiezan a darse en esos procesos de interacción, ¿no? Y en este sentido, digamos, todos estos entornos que estamos analizando y que acabamos de repasar en la diapositiva anterior, habilitan, posibilitan, dialogan con diferentes tipos de interacciones alrededor de las políticas sociales, ¿no? Y ello implica, digamos, desde aspectos previstos en el diseño de la política social y que forman parte de lo que hemos analizado como el gobierno electrónico, como la posibilidad de cargar datos, como la posibilidad de darse de alta en un programa, como la posibilidad de crear una cuenta bancaria o consultar diferentes fechas de cobro, hasta interacciones o aspectos poco previstos y que tienen que ver con el ciclo vital de la intervención estatal, ¿no? Cuando aludimos al ciclo vital, aludimos a esas características, ¿no?, que asumen las políticas públicas cuando entran en vigencia, cuando interaccionan, cuando dialogan, cuando se resignifican, ¿no?, y a partir de los diferentes actores que entran en juego, ¿no? Sean actores institucionales o no, sea un agente estatal, sea un administrador de un grupo de Facebook, un miembro de un foro web que ayuda a sacar dudas, ¿no? En este sentido, digamos, los entornos virtuales constituyen estos espacios-tiempos donde se dan las relaciones y los intercambios a partir de la conformación de grupos o de comunidades virtuales mediadas por la aplicación de estas tecnologías digitales, ¿no?, que emulan, que se yuxtaponen, que se solapan, digamos, con diferentes espacios de socialización de nuestras prácticas cotidianas que están completamente, digamos, atravesadas, influenciadas por las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no?
En este sentido, digamos, estos espacios otros de interacción emergen al calor de estos intereses compartidos que tienen las juventudes, que tienen que ver con compartir y que muchas veces también interpelan estas experiencias de vida, ¿no? Y adquieren justamente estas interacciones en estos entornos virtuales un potencial comunicativo y de identificación personal que son diferentes o por lo menos adquieren otros sentidos que los que se dan en las prácticas cotidianas, ¿no? En este sentido, digamos, poder observar a las políticas sociales, a las políticas públicas en general, pero a las políticas sociales en particular, a partir de su ciclo vital y de las interacciones que posibilitan o que se dan a su alrededor, permite ampliar, permite complejizar y permite enriquecer el abordaje teórico y el abordaje metodológico de estas políticas públicas, ¿no? Dado que, digamos, nos permite mostrar estos aspectos otros a partir de los cuales las intervenciones estatales son y hacen sociedad, en términos teóricos, permitiendo ampliar esa mirada reduccionista, ¿no?, de las políticas sociales que solo las entiende como el vínculo entre el Estado y los sujetos receptores, ¿no?, permitiéndonos dar cuenta de estos movimientos, de estas otras presencias que tienen las políticas sociales ahora en el mundo, en el ciberespacio, en el mundo virtual. Y en términos metodológicos, digamos, porque nos muestran estos espacios, estos pliegues, estos intersticios, ¿no? A partir de los cuales continuar indagando, continuar generando datos y analizando respecto a qué son, ¿no?, las políticas sociales, cómo impactan y cómo dialogan, sobre todo con los contextos en los que se inscriben, ¿no? Estas interacciones que se dan en los diferentes entornos virtuales analizados, relacionados sobre todo a las políticas sociales, que es lo que estamos analizando, involucran lo que podríamos clasificar al menos inicialmente como canales formales e informales, ¿no? Si observamos en la diapositiva que estamos compartiendo en la pantalla compartida, hay dos círculos, uno que centraliza aquellas experiencias de las juventudes en relación a los canales formales y aquellas experiencias de las juventudes en relación a los canales informales. Ambos en interacción o en diálogo con lo que es la implementación, ¿no?, de las políticas sociales, ¿no? Y en este sentido, digamos, los canales formales presentan o al menos permiten expresar algunas dificultades como las demoras en responder o en acceder a una respuesta frente a alguna duda o alguna inquietud. En algunos casos, lo poco creíble de la información, me llegó un mensaje mal escrito informándome algo de una política social. La desinformación, ¿no? Algunos reciben un mensaje de texto, otros han recibido un mail para informarnos respecto a cómo iba a funcionar una política social desde la que estamos participando, lo que ha implicado, digamos, una proliferación de estos medios de contacto y de comunicación, ¿no? En esos pareceres que hemos compartido en esa pantalla, en la diapositiva, ¿no?, que tienen que ver con, por ejemplo, contestar hasta un cierto número de palabras, después dejan de contestar, el lapso de tiempo en que se contesta, el sentir del esperar, ¿sí?, a que llegue el mensaje, digamos, dialoga con otro elemento que, digamos, interesa rescatar y que tiene que ver con estos canales informales, ¿no? Cómo operan estos canales informales de interacción en relación a las políticas públicas como espacios complementarios, ¿no? Donde se amplía, donde se profundizan esos procesos de acceso a la información, sobre todo de la población que está participando, de los jóvenes, de las personas jóvenes que están participando de esas políticas sociales, ¿no? Y en este sentido, digamos, cuando el acceso a la información sobre la política social no es clara o certera, emergen tres sensaciones que al menos me interesa como mencionarlas. Tienen que ver con la espera, con la incertidumbre y con la desconfianza, ¿no? Estos tres sentires no implican o no se traducen en una quietud o en una actitud de espera constante, ¿no?, o una quietud de las prácticas, sino que motorizan, que movilizan otros canales, otros espacios, otros entornos donde dialogar, que es lo que queda como agrupado en los canales informales, ¿no?
Y en este sentido, digamos, las juventudes que participan de las políticas sociales dicen que se enteraban por las noticias, por ejemplo, que se suspendía un programa, una política social, que ante las nuevas novedades había cosas que no podían creer, entonces consultaban en estos grupos de Facebook sobre la información, buscaban información o saciar las dudas en estos grupos, ¿no? Y en este sentido, digamos, este dinamismo, ¿no?, entre los canales formales y los canales informales, también nos muestra o nos permite visualizar este movimiento, ¿no?, que adquieren las intervenciones estatales en su puesta en marcha, ¿no? En este caso, al menos en íntima vinculación con las juventudes y cómo éstas se vinculan, perciben y resuelven en relación a las políticas sociales y en este caso en relación sobre todo a su digitalización, ¿no? Ahora bien, si observamos en términos de incorporación de las tecnologías de la comunicación y la información a Internet, se observan, digamos, una serie de ejes que son relevantes, ¿no? En primer lugar, que esta modalidad combinada, esto es, realizar algunos trámites vinculados a las políticas sociales de manera presencial y realizar otros trámites de manera digital, es algo ya que existía previo a la pandemia y es algo que ya se venía implementando en diversas políticas sociales. Por ejemplo, en una política social que interviene directamente sobre la población joven, tiene que ver con el Progresar, donde ya implicaba algunos trámites digitales y otros trámites presenciales. Adicionalmente, digamos, como elemento a rescatar, emerge, o por lo menos sale de las narraciones de las entrevistas, la simplicidad, la agilidad en hacer los trámites, porque ya está todo cargado o precargado una vez que ya se hizo la carga inicial, lo que se traduce, digamos, al menos en una primera instancia en los procesos de rapidez, en los procesos de inscripción. Luego sí, obviamente es otro cantar cuando emergen dudas, cuando emergen reclamos donde los tiempos son otros, ¿no? Una de las principales problemáticas vinculadas a la que es la gestión, ¿no?, de la política social tiene que ver con las aplicaciones y cómo estas aplicaciones con reconocimiento facial trajeron serias dificultades para poder instalarse en los dispositivos móviles, en los teléfonos. En algunos casos expresan que probaron más de 100 veces escanear el rostro e incluso probaron en diferentes horarios, ¿no?, para poder realizar el trámite, porque también, digamos, la efectividad o no del trámite depende de esos momentos, de esos horarios de inscripción, ¿no? Y un último elemento que me interesa rescatar tiene que ver con la accesibilidad, ¿no? Esto es, reconocer que no todas las juventudes poseen infraestructuras para el acceso a Internet e incluso para el acceso a los dispositivos y los usos o el conocimiento apropiado de esos usos de los dispositivos, ¿no? Lo que previamente decíamos en relación al acceso, al uso y a la apropiación. En esta dirección, digamos, un dato que se vuelve significativo para, digamos, poner en tensión y poder dialogar con estas características que se vienen dando en relación a las políticas sociales, la participación de las juventudes en esas políticas sociales y los procesos de digitalización, tiene que ver con que en la región de América Latina, aunque el 73% de los países contaba ya para 2017 con una estrategia en materia de procesos de digitalización, solamente un 7% de los ciudadanos había hecho hasta 2017 uso de alguna transacción mediada por Internet y apenas 3 de los 26 países permitían, digamos, iniciar en línea más del 50% de sus trámites, ¿no? En ese sentido, digamos, estas características de las políticas sociales, los procesos de digitalización y la participación de las juventudes también dialogan con un proceso que venía dándose paulatinamente, pero que no estaba completamente implementado en estas décadas que llevamos transcurridas del siglo XXI. Por último, si observamos en las entrevistas en relación a cuáles son los dispositivos que prefieren o que seleccionan para poder gestionar las políticas públicas, vemos que, digamos, en interacción con los procesos de inscripción, de seguimiento, de reclamo, las personas jóvenes prefieren la utilización de las computadoras cuando se dispone, porque es más cómoda, porque están a disposición, porque es más segura para realizar sobre todo los trámites de inscripción, y lo que es el celular
se utiliza para trámites menores, ¿no? Primero porque es más accesible, porque estás todo el tiempo con el celular en la mano, es lo que expresan en las entrevistas, pero permite, digamos, al mismo tiempo hacer trámites más fáciles como consultas, porque muchas veces cuando se utiliza para los procesos de inscripción, el celular no es un dispositivo que ofrezca seguridad en términos de que muchas veces la información se presenta incompleta o el formulario que tenemos que completar no se visualiza correctamente. Ahora bien, estos elementos que les estoy compartiendo en relación a las experiencias que las juventudes narran en relación a las políticas sociales, dialoga un poco con algunas condiciones estructurales vinculadas al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. En ese sentido, para el año 2019, en Argentina, para el total de los 31 aglomerados que forman parte de la encuesta permanente de hogares, el 60,9% de los hogares tenía acceso a una computadora y el 82,9% acceso a Internet. Ahora bien, si nos centramos en la población joven, que es la que nos interesa comenzar a problematizar, vemos que si las personas de 4 años y más para el cuarto trimestre del 2019 indicaban que en un 84,3% utilizaban celular, en un 41,4% utilizaban computadora y en un 79,9% utilizaban Internet, en el caso de la población entre 18 y 29 años, esos valores ascienden. Respecto a la utilización del celular, el 95,9%, respecto a la utilización de la computadora, el 50,7%, y respecto al acceso a Internet, el 91,9%. En este sentido, digamos, y ya para ir cerrando, una vez más, el contexto, algunos elementos contextuales nos habilitan, nos invitan a problematizar aspectos vinculados a la implementación de las políticas públicas, en este caso mediadas por los procesos de digitalización. Adicionalmente, nos invitan a escuchar a las personas que participan de esas políticas sociales, desde sus experiencias vitales, en tanto conocedores situados de estas intervenciones. Por eso es que he traído para discutir y para presentarles algunos resultados de las investigaciones que estamos llevando a cabo con jóvenes que participan de políticas sociales. Y en este sentido, digamos, a lo largo del encuentro de hoy, hemos visto y tensionado algunos elementos vinculados a los procesos de digitalización de las intervenciones estatales y a las experiencias, sobre todo de las juventudes, ¿no? En este sentido, digamos, de este recorrido que hemos realizado, me interesa remarcar los siguientes elementos de manera muy breve, ¿no? En primer lugar, comprender que las políticas públicas en general y las políticas sociales en particular y las juventudes requieren ser analizadas en contextos, en este caso en uno fuertemente afectado por los procesos de digitalización, que es lo que hemos visto como las sociedades 4.0. En segundo lugar, es necesario reeditar, o hay una invitación a reeditar aquella noción de la capilaridad del Estado en estos entornos otros, ¿no? A partir de los cuales estas intervenciones estatales entran, se asumen y toman entidad, ¿no? En las sociedades contemporáneas, ¿no? ¿Cuáles son estos entornos a partir de los cuales las juventudes empiezan a interaccionar, ¿no? En relación a las políticas sociales? Poder dar cuenta justamente de estos movimientos, de estas resignificaciones y de estas reediciones de las políticas sociales en diálogo con los procesos de digitalización de la sociedad, que permite ampliar al menos los lugares a partir de los cuales continuar problematizando, ¿no? Estos vínculos entre estados y juventudes. Y un poco, digamos, para cerrar, es la invitación a desnaturalizar, ¿no? Algunas prenociones en relación a las juventudes, como por ejemplo aquella que sostiene una especie de naturalidad, ¿no? En relación a las juventudes y a la utilización de Internet, ¿no? Esto significa que muchas visiones, muchas miradas, muchas imágenes del mundo, ¿no? En relación a las juventudes se centran en el criterio etario, atribuyendo universalmente a la población joven una serie de habilidades, de aptitudes y de destrezas vinculadas a las tecnologías de la información y la comunicación. No obstante, digamos, si observamos algunos datos que resultan relevantes y experiencias de la región latinoamericana, vemos que el uso, el acceso y la apropiación a las tecnologías digitales
se asientan sobre sociedades altamente desiguales. Por eso la invitación continúa siendo a pensar, a repensar y a problematizar estos procesos de digitalización de las intervenciones estatales en relación a las juventudes desde procesos de indagación situados, ¿no? Recuperando las experiencias de implementación de políticas públicas, de políticas sociales locales y recuperando sobre todo la experiencia de las personas jóvenes que participan de esos procesos de intervención. Agradezco entonces nuevamente el espacio para poder dialogar, para poder conversar en relación a estos tópicos que resultan de gran centralidad en la actualidad y dejamos a disposición cualquier instancia de diálogo, de reflexión, de intercambio que pueda surgir en relación a los aspectos que hemos ido transitando en el encuentro de hoy. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo y por sus reflexiones.